Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la Biblia, la Palabra de Dios, y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y maravilla. Tendremos capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Éxodo 23. Ten cuidado con seguir a las orugas. Richard Armstrong y Edward Watkin cuentan la historia de un experimento biológico con orugas procesionarias. En el borde de una vasija de barro había una planta, y se alinearon de forma que la oruga líder quedara cabeza con la última oruga. Esas pequeñas criaturas dieron vuelta por el borde durante una semana entera. Ni una sola vez alguna de ellas se desvió para ir a la planta y comérsela. Con el tiempo, todas las orugas murieron de agotamiento y también de hambre. La multitud controló la dirección y el destino. La historia de las orugas procesionarias es como una parábola del comportamiento humano. A la gente le cuesta separarse de la dirección de las masas. No quieren ser diferentes, o quizá no quieren pagar el precio de ser diferentes y quedarse solos. Siempre hay un precio que pagar si decides que estás en la procesión equivocada. Las masas eligen lo incorrecto. Tenemos que separarnos de la multitud para poder vivir. Ese es el desafío de Dios para Israel. Mientras avanzamos por las leyes dadas a los hijos de Israel, recuerda, lo vemos desde 9,000 metros de altura. ¿Qué significa? Estamos buscando el espíritu de la ley, no la letra de la ley. 9,000 metros significa elevarse por encima para entender el porqué detrás del qué. Cuanto más alto subes, más amplio es el panorama que ves. Hay cosas que Dios le está diciendo a Israel que nosotros también necesitamos oír. Y una de ellas es no seguir a todas las orugas. Cuando abre Éxodo 23, los primeros 9 versículos son muy importantes, pero hay uno que sobresale por encima. Dios hace un llamado que necesitamos escuchar hoy acerca de seguir a las orugas. Escúchalo. Éxodo 23, 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal. ¡Qué contraste! Seguir solo en lugar de seguir la opinión popular. Es el desafío de oír la dirección de Dios por encima de las voces estruendosas de nuestra cultura y la opinión popular. La opinión popular son los caminantes del borde. Siempre debemos preguntarnos, ¿puedo oír a Dios por encima de las redes sociales o por encima de las noticias, de manifestantes y la presión de grupo? Y segundo, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice cuando sabemos lo que Dios dice? Hay un precio que pagar por mantenerse firme y separarse de los que caminan en círculos. Aproximadamente 2/3 de los americanos apoyan el matrimonio del mismo sexo, según encuestas recientes de Gallup, y del PRI que muestran niveles de apoyo del 67 al 71%. Las encuestas también indican que alrededor del 65% de los americanos apoyan que el aborto sea legal en todos o la mayoría de los casos. Lo que Dios le está diciendo a Israel y a todos nosotros es que el voto de la mayoría no siempre es la elección de Dios, ni tampoco la opinión de una corte. Fulton Sheen fue un gran predicador estadounidense a comienzos del siglo XX. Sus palabras pegan como un cañonazo. Escúchalas. Los principios morales no dependen de un voto mayoritario. Lo incorrecto es incorrecto, aunque todos estén equivocados. Y lo correcto es correcto, aunque nadie esté en lo correcto. Lo actual es el lugar de reunión de la opinión pública. Y muchas veces la opinión pública le cierra sus puertas al rey. ¡Wow! El escritor del Wall Street Journal, Joseph Epstein, señala que las encuestas de opinión existen desde hace más de un siglo. Ganaron autoridad en los 40 con los métodos de sondeo de George Gallup. Y hoy le damos demasiada importancia a las encuestas. Joseph escribe, las encuestas se han vuelto tan endémicas que parece que lo que hace un político es menos importante que si el público lo aprueba o lo desaprueba. El presidente Abraham Lincoln es un ejemplo
de cómo buscar consejo sabio y escuchar a otros, sin permitir que eso gobierne tu vida. Joseph escribe, al inicio de su presidencia, separó horas de oficina en la mañana para recibir visitantes. Muchos buscaban favores, otros intentaban ejercer influencia o simplemente querían estrechar la mano del presidente. Esas visitas le daban al presidente la oportunidad en aquellos días, antes de las encuestas científicas de opinión pública, de darse una idea de cómo se sentía la gente respecto a él y a su administración. Lincoln, aunque era consciente del sentir del público, nunca permitió que eso alterara ni sus políticas ni sus principios, y esa era una de las razones por las que fue un gran hombre. Por ejemplo, algunos críticos atacaron su discurso de Gettysburg de 272 palabras por ser muy corto, pero Lincoln se mantuvo firme con él, y como todos sabemos ahora, se convirtió en uno de los discursos políticos más grandes. El desafío de Jesús en Mateo 10 es como el desafío de su Padre en Éxodo 23. Jesús dijo esto en Mateo 10:32. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero en cambio, si huyes, ¿creen que vine a hacerlo más fácil? No vine a hacer la vida más fácil. Jesús estaba sacando a sus discípulos de los círculos de las orugas. Hay demasiado en juego como para pasar la vida siguiendo a las personas delante de ti. Elige seguir a la persona encima de ti. Sigue a Dios. No sé quién dijo esto, pero es desafiante. Si quieres gustarle a todos, vende helados. No seas líder. Si a todos les agradas, probablemente no estás defendiendo gran cosa, porque la verdad es que no todos están aquí por las razones correctas. Algunos solo están cobrando un sueldo, algunos están protegiendo su ego, algunos evitan rendir cuentas. Si elevas estándares, señalas la pereza, desafías la mediocridad y subes las expectativas, vas a incomodar a algunas personas. Ese es el costo de hacer lo correcto. Eso es lo que hacen los líderes. Si nadie se te resiste, puede ser porque estés evitando una conversación difícil, jugando a lo seguro, mezclándote, comprometiendo tus convicciones. Pero el liderazgo no se trata de hacer feliz a todos. Se trata de hacer lo correcto y mejorar las cosas. Eso significa estar bien con el hecho de que algunas personas no te van a querer por hacer el trabajo como se supone que debe hacerse. Defiende lo correcto, habla de todos modos. Sé respetuoso, sé amable, muestra que te importa. Mantente en forma y sé competente. Sé el ejemplo y lidera. La meta no es que te quiera todo el mundo. La meta es inspirar y ganarte el respeto de la gente correcta. Los que están aquí por las razones correctas. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.